Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Vamos a dar comienzo a la enseñanza del día de hoy. Le pido a Janet que nos ponga por ahí el título que traemos, ¿verdad? Pero hoy continuaremos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos, donde estaremos viendo del versículo 1 al versículo 13 del capítulo 8. Comenzamos el capítulo 8. Venimos recorriendo todo este capítulo y la verdad para mí ha sido de bendición. He comprendido muchas cosas que antes no entendía, porque a veces cuando estudiamos textos separados no podemos ver todo, cómo se desenvuelve toda la acción, sobre todo en los evangelios. Amén. Entonces, este capítulo 8 comienza con un suceso muy, pero muy parecido al que ya habíamos visto en capítulos atrás, cuando el Señor alimentó a una multitud de personas, de gente, con 5 panes, escúchenlo bien, ¿y cuántos peces? Y 2 peces, amén. Y para comenzar, vamos a leer o leamos lo que está en Marcos capítulo 8, todavía no lo pongas, ya déjame ese título. Marcos 8, empiece a buscar usted, del versículo 1 al 3. Con eso vamos a empezar y vamos a ir desarrollando hasta llegar al versículo 13. En una enseñanza que he titulado, ahí dice, un milagro glorioso, una ceguera espiritual evidente. ¿Cómo es el título? Un milagro ¿qué? Glorioso, una ceguera espiritual evidente. Y a lo largo de la enseñanza vamos a comprender el porqué de este título. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza del día de hoy y le pido que me siga con atención en la lectura. Ya tenemos ahí el texto y dice lo siguiente: en aquellos días, siga ahí la lectura por favor, como había una gran multitud, dice, y no tenían que comer. Y hago una pausa aquí en la Biblia de las Américas, dice, cuando de nuevo había una gran multitud, y me gusta cómo lo dice en esta versión, porque hace referencia a que ya había sucedido algo similar, algo igual. Y sigue diciendo el texto ahí en el versículo 1, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Imagínense. Y si los enviare en ayunas a su casa, esto quiere decir sin comer, se desmayarían o se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos, dice la palabra, habían venido desde lejos. ¿Desde dónde? Lejos. Amén, desde lejos. Mira, iglesia, recordemos que el Señor se encontraba en la región de Decápolis. Esto lo vimos la semana pasada. Territorio, como ya conocemos de sobra, poblado mayormente por gentiles, es decir, por no judíos, ¿verdad? Por personas que no eran judías de ascendencia. Y Marcos nos dice que de nuevo una gran multitud lo rodeó. ¿A quién rodearon? A Jesús. A Jesús, así es, hermano, rodearon a Jesús. Ahora, lo sorprendente es que estas personas estaban ahí sin comer, no por obligación, sino por el deseo de escuchar a Jesús hablar, de escuchar a Jesús, las enseñanzas que Él compartía. ¿Te imaginas esto? ¿Cuántos pastores no desearíamos ver esa hambre espiritual entre los creyentes en la iglesia? ¿Cuántos no anhelaríamos tener a toda la congregación reunida por lo menos, escúcheme, todos los domingos sin falta? Sería como un sueño. Yo sigo anhelando ese sueño desde que empezamos.
congregados y les he dicho, no cabríamos en las sillas. Eso sí se los aseguro, no cabríamos. Bueno, a lo mejor por eso el Señor hace que unos vengan y otros no, ¿verdad? Pero bueno, pidámosle al Señor que nos dé más adelante un lugar propio y un lugar más amplio. Eso es conforme a su voluntad. Pues esta multitud, quiero decirle algo, tenía 3 días ahí escuchando a Jesús. Y al parecer era tal su interés que no había preocupación en ellos ni siquiera por comer. ¿Ya te imaginas esto? Esto ya nos está diciendo algo, hermanos. Porque apenas pasa, hermanos, 5 minutos que me tardo y ya estamos todos desesperados queriendo salir de la iglesia para irnos a comer. Estos hombres tenían ahí 3 días. Y es más, no me van a dejar mentir los que han predicado desde este púlpito, ¿verdad? Que, hermanos, apenas pasan 15, 20 minutos y muchos ya se están durmiendo. Muchos ya están bostezando, otros ya están cerrando los ojos. Déjeme decirle que desde aquí se ve todo, hermano. Desde aquí veo, aunque no veo bien, ¿verdad? Se ve todo. Puedo ver sus caras, el acomodo y el tamaño de la congregación me permite ver a cada uno de ustedes. Así que si está durmiendo, ya sabe que en mi mochila traigo la Biblia Thompson. Sí sabe cuál es la Biblia, y de pasta dura, y esa duele, si la avienta uno duele, pero bonito. No se cree, hermanos, pero eso sucede. No me dejarán mentir, hermano, esos que han compartido aquí, hermano Víctor, hermana Rocío, hermano Natán, que uno se da cuenta quién se está durmiendo. Así que pongamos atención a esto. Bueno, pues estas personas se habían involucrado tanto en la enseñanza que les estaba dando Jesús, que tenían, como te dije, 3 días ahí y no habían comido. De manera que dice en el versículo 2, ve por favor ahí en tu Biblia, póngame el versículo 2, Marcos 8:2, dice que Jesús, ¿qué hizo? Se compadeció de ellos. Jesús se compadeció de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús sintió dolor por cada una de las personas que estaban ahí escuchándolo, fieles a la enseñanza, pero a la vez sin haber probado alimento. Por eso Jesús fue movido a compasión, como lo vimos la semana pasada cuando sanó ¿a quién? Al sordo y mudo. Muy bien, hermana. Esto quiere decir que hay actitudes, escúchame, esta es una enseñanza, que hay actitudes que conmueven, que mueven el favor de Dios. Hay actitudes que si tú practicas mueven y conmueven el favor de Dios. Amén, iglesia. Jesús se compadeció. ¿Qué quiere decir esto? Que Él siente dolor por la necesidad de las personas, que Él se preocupa por las personas, la condición de cada uno de nosotros. Él sabía que si no les daba de comer, iglesia, ellos iban a desfallecer en el camino de regreso a sus tierras. O como dice en el versículo 3, a desmayar en el camino de regreso, pues algunos, dice la palabra, habían venido ¿de dónde? Desde lejos. Habían venido desde muy lejos. Y acuérdense lo que le dije, allá no había Ubers, allá no había carros, no había transporte público siquiera, nada más había Dodge. ¿Sí sabe qué Dodge? Dodge patas, hermano, nada más había de eso. Imagínense cuando venían de lejos, unos ni burro tenían. El que tenía un burro en esos tiempos era un privilegiado. Así que, hermanos, tenían que caminar largos trayectos. Y esto nos reafirma, escúchame bien, la enseñanza de la semana pasada sobre la compasión que Dios siente por las necesidades físicas, por las necesidades espirituales de las personas, pero también la compasión que Él siente por nuestras necesidades terrenales. Él se conmueve, hermanos, pero no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales. Él también se conmueve, iglesia, y está atento, está al cuidado de nuestros problemas y de nuestras necesidades terrenales, aunque muchas veces no lo creas y no lo entiendas. Amén. Recordemos, Él es soberano. Él no es un Dios indiferente a la enfermedad, mis hermanos. No lo es. Él no es un Dios indiferente al hambre. Él cuida de sus hijos
Y en su misericordia, que es nueva cada mañana, hermanos, Él se manifiesta todos los días a nuestras vidas. Hoy te pudiste levantar, hoy te pudiste despertar. Siempre les digo, imagínate aquel que hoy en día está en el hospital. Hoy tú tienes el privilegio de estar aquí, en esta pequeña congregación llena del poder y del Espíritu Santo, eso sí lo creo, llena de creyentes que quieren aprender el evangelio de sana doctrina. Amén, iglesia. Entonces Él se compadece y está al pendiente de cada uno de nosotros. Ahora, fíjate la siguiente pregunta: ¿qué se encontraban haciendo esta multitud de personas cuando Jesús fue conmovido, fue movido a compasión? ¿Qué se encontraban haciendo? Escuchando la palabra. Escuchando la palabra. Gracias, hermano. Ya me hacías falta, porque luego los demás son bien cabezones, no ponen atención. Gloria a Dios. Ellos se encontraban ocupados y afanados por las cosas de la vida. Estaban preocupados porque no lavaron la ropa. Se vinieron a Jesús y no lavaron, dejaron la casa tirada, hermanos. No hicieron de comer. No, ellos no estaban preocupados por eso. Ellos estaban ocupando su tiempo en Jesús. Ellos estaban escuchando a Jesús, se encontraban dedicando su tiempo a Jesús, se encontraban buscando de Jesús, porque ellos fueron y salieron de su lugar de origen para ir a donde estaba Jesús. Venían de muy lejos. ¿Qué estaban haciendo ellos, hermanos? Estaban escuchando a Jesús, invirtiendo tiempo en Jesús, estaban cerca de Jesús. El que tenga oídos, oiga. Hay actitudes que conmueven a Dios. Y una actitud de esas que conmueve a Dios es aquellos que le buscan e invierten tiempo en Él. Eso conmueve a Dios. A veces te preguntas, ¿por qué el Señor no obra el milagro en mi vida? ¿Por qué el Señor no obra el milagro en mi salud y esto y lo otro? ¿Qué tanto tiempo inviertes con el Señor? Estos hombres tenían 3 horas ahí, 3 días, perdón, 3 horas, te quedé corto. 3 días ahí, sin haber comido. Y ni se habían percatado de eso. Jesús se conmovió, pero la gente no le estaba diciendo: Jesús, ya córtale la predica, Jesús, tenemos hambre. ¿Qué va a haber de comer el día de hoy? ¿Va a haber buffetcito el día de hoy? No, mis hermanos, ellos no estaban ni siquiera preocupados. Estaban tan satisfechos y llenos de la presencia de Dios que no necesitaban ni siquiera eso. Pero aún así, el Señor es sabio. Él se compadece y Él sabe lo que necesitamos. Sí, Señor. Esto debe de tomarse, escucha, no solo como una motivación que nos lleve a buscar más de Dios, sino como una enseñanza para entender que la compasión de Dios actúa, escucha, sobre aquellos que le buscan y sobre aquellos de quien Él tiene misericordia. Esto es bien importante. Sí, Señor. Oye, pero si ni siquiera le buscas, oras 2 días a la semana, estás empolvado, estás enfermo, oras 2 días a la semana y ya te cansaste. No, mi hermano, tú necesitas buscar a Dios todos los días. Y tú lo tienes que buscar ¿cómo? A través de la palabra, no hay otra manera. Ese es el aliento de Dios. Hoy ya no tenemos a Jesús en vivo y en directo, pero Él nos dejó a su Espíritu Santo que nos revela su palabra. Pero si tú no lees su palabra todos los días, ¿qué revelación quieres a tu vida? Necesitamos orar todos los días. Pero también dentro de eso, Él decide de quién tiene compasión, de quién tiene misericordia. Ponme por favor en la pantalla y usted búsquelo. Romanos 9:15. Pastor, ¿de dónde saca esas mentiras? ¿Cómo que de quién Él tiene misericordia? ¿Cómo que de quién Él tiene compasión? Dios es bueno. ¿No tiene calor? ¿No? ¿No? Aquí manda la embarazada, que se le da más calor, hermano. Los gorditos como yo estoy sudando, hermano. Déjeme, le robo acá al hermano, porque este abanico que tiene 40 años se lo quedó el hermano René. Pues luego dijo: a ver, aquí viene la alabanza, yo soy el líder, así que yo agarro primero abanico. Pues me lo personalizo. Pero bueno, iglesia, ya tiene ahí Romanos 9:15. Dice lo siguiente. ¿Qué dice ahí? Sígame. Yo tendré misericordia del que ¿qué? Del que yo tenga misericordia, dice. Y tendré compasión del que ¿qué? Del que yo tenga compasión. ¿De quién? Del que yo quiera, está diciendo el Señor. Yo voy a tener compasión de quien yo quiera, no de quien tú me digas. De quien yo quiera. Pero hermano, hay actitudes. Fíjate cómo está esto envuelto todo. Hay actitudes que mueven a compasión a Dios. Ya lo vimos ahorita. Bendito es el Señor, aleluya. ¿De quién va a tener misericordia? ¿De quién va a tener compasión? De aquellos que tengan actitud
actitudes como la que manifestó, como la que se manifiestan tener aquí. Actitudes de compasión, hermano. Actitudes como las que tenían las personas, esta multitud que estaban buscando a Dios. Hermano, quédate esto: si tú no buscas a Dios todos los días, diariamente, ¿cómo quieres que Él se compadezca de ti? A veces ni se entera de lo que estás viviendo. Y tú piensas que porque estás hablando, ya sabemos, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, está en todo lugar, lo sabe todo. Pero damos por hecho que porque nosotros hablamos, ay, ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? ¿Y cómo le voy a hacer? Eso no es orar a Dios. Eso es estar balbuceando y diciendo y pensando en tu mundo qué es lo que vas a hacer. A diferencia de: Señor, voy delante de ti porque tengo esta situación. Y todos los días me voy a tomar este tiempo, que sin que nada me... Es más, antes de salir de mi casa, para orar a ti en esta dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Justo la semana pasada decíamos que Él trata de manera diferente, como Él decide, con cada persona, de manera personalizada, porque Él es soberano y Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Algunos vamos a necesitar corrección, decíamos, otros no. Otros nada más necesitamos que nos encamine. Pero Él obra de la manera que Él decide con cada persona en lo individual. Él no trata igual a cada uno de nosotros. Date cuenta de eso, acuérdate de los ejemplos que pusimos, ¿verdad? Entonces yo espero que no se te haya olvidado. Ahora, es importante no pasar por alto lo que la palabra dice en el versículo 2. Ve por favor ahí Marcos 8:2. Dice que Jesús, ¿ya lo tienes ahí? Marcos 8:2. Dice que Jesús llamó a sus discípulos para decirles que Él tenía compasión de la gente. ¿Por qué haría esto Jesús? ¡Hey! A ver, Pedro, Lucas, vengan. Tengo compasión de la gente. ¿Por qué haría Jesús esto? ¿Acaso Jesús estaba presumiéndoles de que Él era un ser compasivo? ¿Estaría presumiendo Jesús? No, mis hermanos. Esto me hizo pensar que en esta ocasión Jesús quería desarrollar, escúchame bien, en sus discípulos, y de pasada, aplicación para nosotros, hacernos ver la necesidad de tener un corazón y un carácter compasivo. Señor. ¿Sí lo entendiste? Él estaba desarrollando en los discípulos su carácter. Aleluya. Su carácter. Lo que el Señor quería enseñarles es que ellos supieran que Él era un ser compasivo y que ellos tenían que ser igual. Mis hermanos, quería mostrarle a sus discípulos, escucha bien esto, que el seguirlo, iglesia, no solo consistía en acumular mucho conocimiento y un montón de experiencias vividas con Jesús, sino que en su momento ellos también tendrían la oportunidad de, ¿qué, hermanos? De ser compasivos con otras personas como lo era Jesucristo, como lo era Él. Ellos tendrían la oportunidad de manifestar que el carácter de Cristo realmente había sido reproducido en sus vidas. A eso tenemos que llegar, iglesia. A tener actitudes y acciones como las tenía Jesús. Eso es ser cristiano. No un simple discípulo que lo sigue y viene todos los domingos a la iglesia. No, mi hermano. El carácter de Cristo tiene que ser formado en nosotros. De manera que si nosotros decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que somos hijos de Dios, es porque en nosotros se está desarrollando el carácter de Cristo, se está formando, y automáticamente, escucha, esto nos compromete con el carácter compasivo que tenía Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que los hijos de Dios tenemos que ser imitadores de Cristo. La misma palabra nos lo enseña. Por lo mismo, tenemos que ser ¿qué? Compasivos. Te va a poner 10, hermano, y estrellita con barro. Y a ti sí te va a quedar ahí bien en la frente, hermano, se te va a ver bien. Gloria a Dios. Amada iglesia, mira, ponme atención. Voltea para allá. Allá adelante de la batería, ¿qué hay ahí? Gloria a Dios, allá otro ser inteligente. Otro ser inteligente. Qué bruto estudiaste. Amada iglesia, esa canasta o esas canastas de artículos, velas, no me veas a mí.
porque se van a transformar ahorita, no. Esas canastas de artículos, ¿no? Bueno, una nave industrial para la iglesia. Más que productos en sí, escúchame, son una manifestación de la compasión de cada uno de ustedes por los necesitados. Esto es el reflejo, es una manifestación del carácter de Cristo y de que ese carácter se está formando en cada uno de aquellos que ha depositado algo ahí, sea una bolsita de arroz, sean unos cubitos de consomé, sea lo que hayas traído, es una manifestación de que el carácter de Cristo se está formando en tu vida. Amén, iglesia. Y aunque no somos ricos económicamente hablando, porque yo creo que aquí no estoy hablando económicamente, no estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente somos millonarios, iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos el simple hecho, tenemos la verdad. Y la verdad es Cristo, hermano. Por eso somos ricos, hermanos. Pero terrenalmente hablando, ninguno de los que estamos aquí, hasta donde yo sé, o alguien a lo mejor se está escondiendo por ahí sus tierritas y todo, para que el pastor no se las pida, ¿verdad? Porque luego ya ve que está bien. El Señor me dijo, el Señor me habló, hermano, que esas tierras que usted tiene, el que tenga oídos oiga, venga y se las done a la iglesia, para que no, mi hermano, eso no funciona aquí. Aquí funciona el corazón y la fe. No digo que no haya quien en algún momento haya dado incluso más de lo que tenía que dar o de lo que quería. Sabemos que aquí damos por voluntad. Amén, iglesia. Entonces, esas despensas son una evidencia de que el carácter de Cristo se está formando en todos nosotros. No te quedes, te digo esto y te invito, sin la bendición de ayudar a los demás, porque dice la palabra que más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Amén, iglesia. Y así es con cada actitud, con la actitud de obediencia, con la actitud de fidelidad y de compromiso que nosotros manifestamos que Cristo vive en nuestros corazones. Hechos, dice ahí. Hechos, no solo palabras, decía Santiago. Bueno, de otra manera, esa es la verdad, porque la fe, decía, sin obras es muerta. Ahora, mira la respuesta de los discípulos de Jesús después que les dijera que no podía enviar a la multitud sin darles de comer. Mira cuál fue su respuesta, versículo 4. Se pone cada vez más interesante, más sabroso. Yo me emociono porque se pone más sabroso. Mira lo que dice el versículo 4. Sus discípulos le respondieron: oye, es que no puedo mandar a esta gente sin comer. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? Para muchos, incluidos los discípulos, una situación como esta representaba un gran problema, una gran dificultad, como en muchos de nosotros sucede cuando nos encontramos o nos enfrentamos ante alguna adversidad, hermanos. Para Jesús, escucha, esto era una oportunidad, era una oportunidad. Para muchos, incluidos los discípulos, era un problema. Para Jesús era una oportunidad. Lo que a mí más me sorprende, escucha, es la pregunta que los discípulos le hacen a Jesucristo. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Y ahora, ¿quién le dará de comer a toda esta multitud si no tenemos nada? Y yo no sé ustedes, pero escúchame, escuchar a los discípulos de Jesús preguntarle estas cosas me hace pensar que ellos eran alumnos de lento aprendizaje, como muchos de nosotros. Eran alumnos de lento aprendizaje. De ahí parte del título que le puse a la enseñanza: una ceguera espiritual evidente. Mira, imagínate por un momento, por favor, echa a volar tu mente, hombre. ¿Quién llegó a ver Odisea Burbujas? ¿Quién? Levante la mano. Ya están bien viejos, digo, porque yo también lo vi, me encantaba. Yo veía a Chabelo los domingos y Odisea Burbujas. Antes, pues no era cristiano, ¿verdad? Iba a la católica y pues bueno, ahí estaba, pues era otra cosa, otro rollo, ¿no? Pero primero veía religiosamente, me levantaba, prendía la tele de bulbos, porque todavía en tele de bulbos, y veía a Chabelo, sí, en familia con Chabelo, ¿verdad? La tómbola, la catapixia y todo eso, era emocionante. Y luego me echaba Odisea Burbujas. ¿Sí te acuerdas cómo se metían a la máquina del tiempo? Era una boca, algo así, y se cerraba y los trasladaba al momento, allá los romanos y toda esta cosa. Bueno, imagínate por un momento
que tú viajas en el tiempo a este lugar y a este tiempo donde está Jesús y sus discípulos, y estás escuchándolos a ellos hacerle esta pregunta a Jesús. Y ahora viene una pregunta para ustedes. ¿Cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? ¿Qué respuesta les habrías dado tú a los discípulos, sobre todo con el conocimiento que ahora tienes del Evangelio de Marcos, iglesia? No me decepciones, porque si no nos vamos a tener que regresar al capítulo 1. Bueno, un día le daremos nuevamente el estudio. A lo mejor ya no me toca a mí, porque de aquí a que acabe a lo mejor ya me morí, pero no lo sé. Pero hermano, ¿qué le dirías tú a ellos? Dios proveerá. Confiar en Jesús. Aquí están estos panes y estos peces. Eso le diría a usted, hermano, no sea presumido, ¿eh? No. Y luego, hermano, porque hasta me lo estoy imaginando, los pancitos y los están tres. estos panes y estos peces. Y creemos que con el poder de la oración, creyendo, serán multiplicados. Amén. ¿Qué le hubiera dicho? Si en realidad los discípulos tuvieran esa versión, esa visión que se pudiera tener, podríamos aplicar el versículo tan conocido como conocemos, bendita sea la palabra de Dios. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así es. Gloria a Dios. Va a manifestar el Así Señor es. su poder, Así es. alimentarlos su poder. Amén. Aleluya, así es. Cambio de pastor. Gloria a Dios. Hermano, todo eso. Pero mire, yo quiero pensar, escúcheme, todo está bien, todo lo que dijeron. Todo está bien. Pero yo quiero pensar que ustedes que vienen a esta prestigiosa congregación conocida como Aliento, porque te ríes, hermano. Pásale, hermano, también está. Nada más porque dicen que él no sabe hablar, pero si no, ya lo tendré aquí también compartiendo, porque la verdad, el hermano, amén, gloria a Dios. Bien correcto. Yo pienso que ustedes que vienen aquí a Aliento, porque aquí han sido, hasta donde sé yo, bien adoctrinados y enseñados. Así es. Yo pienso que usted le hubiera dicho, ¿cómo que de dónde? Pues que no recuerdan todo lo que ha hecho el Señor, que está ahí parado frente a ustedes, al cual conocemos y le llaman Jesús. Sí, Señor. ¿Cómo que de dónde sacaremos? ¿Cómo que de dónde sacaremos el pan? ¿Que no recuerdan el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Por poner uno solo. Pero era el que estaba ahí cercano, habían vivido la misma situación y estaban preocupados y preguntándose, ¿cómo le va? ¿Quién le va a dar de comer? ¿Cómo le vamos a dar de comer a todos estos? Yo quiero pensar que ustedes hubieran dicho eso. ¿De dónde? Pues si Él multiplicó los panes y los peces. Amada iglesia, la realidad es que los seres humanos, escúcheme bien, el hombre y aún los creyentes, donde estamos incluidos todos nosotros que estamos aquí, tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema. ¿Cuál? Ay, gracias a Dios. Pregúnteme, pastor, ¿cuál problema tenemos? Ya me iba a sentar porque nadie preguntaba. Que ante los momentos, iglesia, de adversidad y de prueba, escucha, se nos olvida fácilmente lo que Dios es capaz de hacer. Aun cuando lo hemos visto hacer milagros en nuestras vidas. ¿Hay alguien que haya visto un milagro de Dios en su vida? Soy el primero en levantar mi mano. Yo he visto milagros en mi vida, iglesia. Se nos olvida, hermanos, aparte de que hemos visto milagros en nuestra vida, hemos visto milagros en otras personas y se nos olvida. Por eso le hago la invitación a no faltar la siguiente semana, porque vamos a tener un testimonio de vida realmente, un milagro de vida. Entonces yo quiero que usted esté aquí presente. Se nos olvida. Señor. Se nos olvidan los principios bíblicos. Se nos olvida todo lo que han aprendido aquí en Aliento. Se nos olvida y que no los podemos aplicar. En el momento que estamos en medio de la prueba, se nos olvida la palabra. Decirle, hermano, clama a mí y yo te responderé. Sí. Y parecemos mudos. Mi hermano, nos olvidamos que la oración de los justos, ¿qué? Puede mucho. Nos olvidamos que la oración, ¿qué? Tiene poder. Nos olvidamos que donde dos o tres estamos reunidos, allá está la presencia de Dios. Nos olvidamos que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Nos olvidamos que Él pelea nuestras batallas y que Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días. Se nos olvida. Se nos olvida. Pues si se lo vas a dar, se lo doy para mí. Pero se nos olvida, hermano, la palabra de Dios. A lo mejor es necesario que le busquemos y estemos con Él 3 días seguidos. 3 días seguidos.
Mira, lo más seguro es que de haber estado ahí, nosotros hubiéramos preguntado exactamente lo mismo que los discípulos. Esa es la verdad. Porque tendemos a tener amnesia espiritual cuando estamos ante la adversidad. ¿Sí o no? Sí. Cuando estás en la adversidad es bien difícil orar. Es bien difícil. Se batalla. La carne te quiere dejarte, la preocupación. Es bien difícil. Tenemos amnesia. Se nos olvida todo lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Ese es el problema. Pero ahora fíjate, ¿qué respondió Jesús a esto? ¿Qué respondió Jesús a la duda de los discípulos? ¿Cómo vamos a darle de comer a todos estos? Miren el versículo 5 y el 6, por favor. Pónganlo en la pantalla, los que traen su Biblia, búsquenlo en la Biblia. Y dice ahí Marcos 8:5. Dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? ¿Qué dijeron ellos? 7, dice. Entonces mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y hago una pequeña pausa ahí. ¿Te recuerda algo estas palabras? Sí, pues nada más sí, pero ¿qué? Es exactamente lo mismo que Jesús le dijo cuando alimentó a la gente que se recostase. Cuando alimentó a los 5,000. ¿Qué decimos 5,000? Ya vimos que no eran solamente 5,000. Sin contar, dice otro evangelio, mujeres y niños. Estamos hablando de una multitud tremenda. Y ahora por 4,000 estaban preocupados. ¿Cómo le haremos para darle de comer? Cuando había alimentado alrededor de 15,000, 20,000 personas. Esa es la realidad la vez pasada. Era lo mismo, hermanos. Sigue diciendo el texto. Y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud, versículo 7. Tenían también unos pocos pececillos. Hoy no nos especifica cuántos, nada más dice unos pocos pececillos. Y los bendijo y mandó que también los pusieran delante, lo mismo que habían hecho la vez pasada. Y comieron y se saciaron. Y mira esto, que es exactamente igual, salvo por la cantidad. Recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Cuántas canastas o cestas recogieron la vez pasada? 12, hermanos. Bueno, pues allá han sido 12. En esta ocasión volvió a sobrar 7 canastas recogieron. Eran los que comieron, dice aquí. Fíjate, como 4,000. Y los despidió. Podían ser más, podían ser menos, pero eran como 4,000. Iglesia, muchos siguen dudando y se siguen preguntando ¿cómo es que Jesús hizo estos milagros? Estamos ocupados en eso. Pero cuando tú entiendes lo que es la fe y cuando comprendes que Él es todopoderoso, entonces dejas de dudar. Dejas de preguntar cómo es que hizo esas cosas. Y aún así, como haya sido, hermanos, de una u otra manera, lo que realmente tiene importancia, y eso es lo que tú quiero que entiendas, es que con esto que hizo Él, alimentó milagrosamente a 4,000 personas. Eso es lo importante. A veces nos clavamos en otras cosas. Lo importante es que que Jesús en ese entonces, Dios mismo hizo el milagro, porque el poder que tenía Jesús provenía del Padre Celestial, provenía de lo alto. Hizo este milagro. Amén, iglesia, porque el mismo que creó los cielos y la tierra con su sola palabra, escúchalo, ese día estaba ahí para milagrosamente alimentar a una multitud únicamente con 7 panes y unos cuantos pececillos. Ese es nuestro Dios, iglesia. Ese es nuestro Dios. Solo aquel que puede creerlo puede ver. Los fariseos tenían cegado el entendimiento. Los propios discípulos, lo vamos a ver en la próxima enseñanza, pero va a ser hasta más adelante. Vamos a ver la ceguera de nosotros. Hoy vamos a ver la ceguera de los fariseos. Los discípulos, de cierta manera, tenían una ceguera espiritual a medias, digámoslo así. Sí andaban con Jesús, pero ahorita estaban preocupados porque habían de comer. En otra ocasión, más adelante lo veremos, se les olvida el pan y se suben a la barca, y cuando llegan preocupados, y el Señor les da ahí una enseñanza a través de la levadura, refiriéndose a los fariseos, y ellos pensaban que les estaba reclamando por el pan que se les había olvidado. Pero no me adelanto, esa es otra enseñanza. ¡Qué tremendo!
¿Qué aprendemos de esta situación, iglesia? Que nuestro Dios tiene poder para proveer todas nuestras necesidades, conforme a qué, amén, conforme a qué, a su voluntad, conforme a qué, a su poder, conforme a qué, a su soberanía y a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él tiene ese poder, así que nosotros podemos descargar, es decir, nosotros podemos dejar sobre Él nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, sabiendo, confiando en que Él suplirá todas y cada una de ellas. Pero ¿sabes cómo? Buscándole, estando en Él, en su presencia, no un día, no 2 días en oración, todos los días, hermanos. El cristiano, escúchalo bien, y con esto evalúa tu vida, tiene que orar, tiene que leer la palabra. Si no estás haciendo esto, cuestiona tu cristianismo y pregúntate por qué un verdadero creyente no sale de su casa sin haber leído y sin haber orado a Dios. Un verdadero creyente no sale, o hermano sale, pero busca a Dios en el día, está buscándolo. Y te lo he dicho aquí, no es cuando te estés bañando. Qué bueno, pues si te estás bañando, ora a Dios, cántale alabanzas. Pero hay que tomar un tiempo especial donde yo llego y no estoy afanado ni ocupado por las cosas de la vida. Me siento y oro y leo la palabra de Dios. Todos, incluido yo, tenemos que hacerlo así. Tú tienes que dedicarle tiempo a Dios. Volvemos a la enseñanza de nuestro hermano Víctor. Lee la Biblia. La importancia de leer la Biblia. Es que ¿por qué el Señor no obra el milagro? Pues es que lees un día la palabra y oras dos veces a la semana y se te acabó el parque y quieres y te preguntas por qué Dios. Y es más, quién sabe si lo vaya a hacer. Eso no debe de cambiar tu tiempo con Dios. Tú siempre tienes que estar buscando a Dios. Estos hombres tenían ahí 3 días sin comer buscando la presencia de Dios. Mira, desafortunadamente y lamentablemente, muchos no quieren a Dios en sus vidas. Pastor, es que yo sí lo quiero. Mira, vengo los domingos. No, nada más es que vengan los domingos, nada más digas que no. Tú tienes que manifestar que realmente quieres a Dios. Y eso no se manifiesta nada más los domingos. Eso no se manifiesta nada más en la iglesia. Eso no se manifiesta nada más en la casa, en el trabajo. Se manifiesta a todo tiempo, en todo tiempo y en todo momento. Muchos cierran sus ojos a la evidencia de que Dios existe. Escucha, de que Dios es real. Pareciera que al igual que los discípulos somos de lento aprendizaje, iglesia. Cada enseñanza que se te ha dado desde aquí, desde el púlpito, si hiciéramos, hermano, no sé si a alguno le tocó en alguna ocasión cuando estaba en la primaria, que ponían así como en la pared un pizarrón donde, bueno, puede ser de muchas formas, y luego los nombres de los alumnos, fulanito, sutanito, y luego ponían aquí una carita el día 1 y 2, hizo la tarea, leyó y iba avanzando, ¿no? Y ahí veías tú, fulanito ha hecho todo, va delante de todos, o carritos, ¿verdad? Donde ibas viendo cómo iba tu avance. Hermano, somos de lento aprendizaje. Hazte un semáforo de esos y ponte, leí la palabra el día de hoy, carrito avanza. Leí, oré a Dios, carrito avanza. Leí nada más, no oré, pues carrito se queda, carrito avanza. De veras, a veces necesitamos esas cosas, porque a veces somos de lento aprendizaje. Mira el versículo 10 y 11, vamos adelantados ya, dice, y luego, ya lo tienes ahí, Marcos 10, 11, dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y subraya esta palabra, por favor, que no se te olvide, para tentarle. Ya se habían tardado los fariseos, ¿no? Estaban muy desaparecidos. Pues mira, ahora que aparecen. Dalmanuta se encontraba también en Galilea, y es en este lugar donde los fariseos van a encontrarse con Jesús, hermanos. Pero no es por casualidad, esto es importante señalarlo, sino que ellos fueron intencionalmente a donde él estaba, con la única intención de discutir con él, o como dice el texto, de tentarle. Y te pedí que subrayaras o te guardaras esta palabra. Te la voy a traducir como dice el texto, pidiendo señales del cielo para hacerle al diablo. Esa es la traducción de tentarle. Los fariseos fueron a buscar a Dios para hacerle al diablo.
para ocupar, para realizar el trabajo del diablo con él. Por eso dice para tentarle, porque Dios prueba, pero Satanás tienta. Estos eran enviados de Satanás. Esa es la verdad. Estos hombres andaban detrás de Jesús buscando que hacerlo caer en contradicciones, buscando desacreditarlo delante de las personas para luego poderlo señalar como un impostor, e incluso en algún momento decían que él era el enviado de Satanás, pero era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos, los fariseos, no entendían ni aceptaban, estaban cegados espiritualmente, aceptaban el evangelio de la gracia de Cristo, mis hermanos. Estaban tan religiosamente unidos a las leyes y sobre todo a las tradiciones que ellos mismos habían incorporado a la ley. Ya lo vimos en enseñanzas pasadas, algo que llamamos como brazos a la ley. Le habían puesto a la ley de Moisés, le habían agregado sus creencias, sus tradiciones, le habían incorporado prácticas que no tenían que ver nada, que el evangelio de la gracia, escucha, para ellos era un insulto, representaba una blasfemia. ¡Qué tremendo! Por eso, tentándolo, dice la palabra que le pidieron que una señal del cielo. Y esto es importante, hermano. Es muy importante señalar. Le pidieron una señal del cielo. Los fariseos y los judíos sabían que Satanás o un enviado de Satanás podía imitar los milagros que Jesús hacía terrenalmente hablando. Hoy en día hay muchos siervos de Satanás. Satanás también tiene poder y es un imitador de las cosas que hace el Señor. Los judíos y los fariseos entendían que había quienes podían hacer milagros como los hacía terrenalmente, pero, escucha bien, imitar los milagros del cielo, que era lo que les estaban pidiendo, era prácticamente imposible de no ser Dios. Nadie podía hacer un milagro del cielo. Es por esa razón que discutiendo le piden señal que provenga del cielo, como diciendo, eso no lo va a poder hacer. Pídele señal del cielo, un milagro tan extraordinario como el que hizo Elías cuando hizo llover fuego del cielo. Esa sí es una señal poderosa. O un milagro como el que hizo Josué cuando detuvo el sol en Gabaón. Ese es un milagro. Esas eran señales que los fariseos entendían e identificaban como que venían de parte de Dios, de parte del cielo. Para lo cual, la respuesta de Jesús, versículo 2, estamos llegando casi al final al versículo 3. Versículo 12, mira, y gimiendo en su espíritu, ¿quién gimió? Jesús. Dijo, esto quiere decir, suspirando profundamente, incluso un suspiro en tono de molestia, de incomodidad. ¿Por qué? Dice, piden señal esta generación. Y les dice lo siguiente, de cierto os digo que no será dada señal a esta generación. Mis hermanos, la realidad es que los ojos, los oídos, el corazón de los fariseos estaba completamente cerrado, estaba completamente negado, estaba completamente cegado a la verdad del evangelio de la gracia que el mismo Cristo representaba. Estaban cegados a la verdad. Ellos no alcanzaban a ver claramente que cada uno de los milagros que Jesús había hecho realmente. ¿Recuerdas cuando volteaba al cielo reconociendo en humildad que su poder provenía del Padre Celestial? Los milagros que Jesús hacía realmente provenían de lo alto, de manera que dice el texto que suspiró profundamente. Esto era como una señal de desaprobación hacia los cuestionamientos, hacia la conducta de los fariseos a Jesús, que evidenciaba que ellos no le reconocían como el profeta, como el Mesías profetizado. No lo reconocían. Mira, parafraseando a Jesús, el Señor les está diciendo, ustedes me están pidiendo una señal del cielo y no se dan cuenta que esa señal del cielo soy yo. El Hijo de Dios
estaba ahí. Estaban tan ciegos que no podían ver que todo lo que Él había hecho, que todo lo que Jesús hizo no era sino evidencia que coincidía perfectamente con lo que sus antepasados habían profetizado. No lo veían. Y recordemos que los fariseos y los judíos conocían perfectamente estas profecías en Isaías. Lo conocían perfectamente. Su ceguera espiritual, su dureza de corazón les impedía ver que ese hombre humilde, ese hombre sencillo, era el Hijo de Dios profetizado en el Antiguo Testamento. Amén. Ustedes no necesitan más señales, les dice Jesús. Lo que necesitan es arrepentimiento. Porque haga lo que yo haga, no lo van a creer. Por eso Jesús no les dio lo que ellos pedían. Yo soy la señal y no la pueden ver. Miren, he hecho tantas cosas, y lo hemos visto a lo largo del Evangelio, que no han sido suficientes para que ustedes crean que yo soy el enviado de Dios. No habrá más señales, porque así yo haga lo que haga, no lo van a entender. Mis hermanos, mira, es tan grande y tan lamentable la ceguera espiritual de los hombres, de la humanidad, pero aún es más lamentable la ceguera espiritual de muchos cristianos, que les impide ver que este mundo, y se lo decía ayer a los varones, está agonizando a causa de la ausencia de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, mi hermano? Y tú puedes verlo muchas veces en tu propia vida, en tu propia casa, con tus propios compañeros de trabajo, con tus propios hijos. El mundo está agonizando porque no quiere a Dios en sus vidas. No quiere. El mundo está agonizando. Dice el dicho que no hay peor ciego que el que ¿qué? La humanidad sabe perfectamente que necesita de Dios, pero no lo ven. O lo quieren ver y lo ven nada más en lo que les conviene y en lo que quieren. Cuando están en un problema, Diosito, Señor, papá. Cuando el Señor te dice, tú tienes que comprometerte, tú tienes que congregarte, tú tienes que seguir, tú tienes que obedecer a Dios. No queremos a Dios en nuestras vidas. No lo ven cada mañana cuando se levantan, hermano. Tú lo ves cuando te levantas. Yo veo a Dios en mi vida cuando digo, Señor, ¿no has soñado alguna vez que no puedes caminar? ¿No has soñado alguna vez que no puedes hablar o que tu brazo no se puede mover porque te dormiste todo el día de lado y el peso y se te durmió y te asustas? ¿No has soñado alguna vez que te persiguen o que no puedes gritar y te van a perseguir? ¿No has soñado esas cosas, hermano? Dale gracias a Dios cuando te levantas. No lo ven las personas, la humanidad. Se levantan y piensan que es por su bonita cara que se despertaron. No, mis hermanos, es la misericordia de Dios que dice en su palabra que es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. No lo ven cuando salen a trabajar. Van y tienen un trabajo y regresan y ven a sus hijos y pueden comer. No lo ven ahí, no lo ven en sus hijos, no lo ven en la naturaleza. Ah, mira, ahí está el sol. Estamos más afanados con el cometa ¿qué? ¿Tres ahí? ¿Quién sabe qué? Halley de no sé qué. Bueno, pues el Atlas, ¿verdad? Que si es una nave, que si no es esto, el otro, que si es una piedra, que se mueve muy raro. Pero no nos damos cuenta de que Él creó todo eso donde se está moviendo el cometita famoso, que es una cosita así, hermano, a diferencia del tamaño de nuestro Dios y del universo. No nos damos cuenta, no vemos a Dios en ello. Solo lo vemos en la prosperidad financiera, solo lo vemos en los milagros terrenales. Es más, mira, yo quiero decirte algo. Puede suceder un milagro en este momento entre nosotros. Puede suceder un milagro aquí en la congregación, entre los creyentes cristianos. Pudiera suceder un milagro saliendo de aquí con algún incrédulo. Pudiera suceder, hermano. Y verlo y vivirlo, nos sentiríamos completamente convencidos de la existencia de Dios y que Dios es real. ¿Sí o no? Si Dios hiciera un milagro ahorita, estaríamos convencidos de eso. Dios existe. Pero mañana ya estaríamos como los fariseos demandando señales. ¿Para qué? Para seguir creyendo, para poder sentirnos convencidos, hermanos. Pero la fe es creer sin necesidad de ver. Esa es la realidad.
El hombre ve los milagros, hemos visto los milagros, pero hermanos, se nos olvida fácilmente lo que Dios hace incluso cada mañana. Y estamos demandando, yo no le pido al Señor señales que haga el cielo. No, hermano, tu actitud muchas veces dice que tú estás demandando de Dios cosas que no. Nos olvidamos fácilmente de lo que Dios hizo en el pasado, que ya lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios hace. Nos olvidamos de lo que Dios está haciendo ahorita. Ahorita. En mí está obrando el Señor. Amén. Me está hablando nuevamente, aunque esta palabra la tengo y la estudio en la semana. Está obrando en mí ahorita. Está haciendo algo en mí. Señor. Está cambiando algo de mí. Aleluya. Aquellos que realmente le buscan y vienen a recibir de Dios, Él está ahorita obrando en ti. Y también nos olvidamos de lo que Él es capaz de hacer en el futuro. Amén. Nos olvidamos, hermanos. Porque no queremos reconocer que lo que necesitamos, hermanos, es que Él gobierne nuestras vidas. Eso es lo que le falta el día de hoy a la humanidad. Una humanidad que está agonizando, peor aún la iglesia de Cristo está agonizando. De manera que cuando demandamos señales, iglesia, milagros en nuestras vidas, y no sucede, ¿qué hace el hombre? Se aleja de Dios. Se cierra la verdad. A muchos nos vendieron una cosa, ya estás tú supuestamente y dando ofrendas y dando todo para que Dios te haga el milagrito, y no lo hace. ¿Y qué haces? Sales enojado porque Dios no hizo el milagro, porque Dios no sanó, porque no, mi hermano. A eso se llama, ¿sabes cómo? Ceguera espiritual. Eso se llama ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual nos impide ver que el mundo, como te dije, que la sociedad, que la familia, y peor aún, escucha por favor esto, la iglesia está agonizando a causa de los falsos maestros y a consecuencia de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Porque esa ausencia nos hace vivir en ignorancia y vivimos agarrados de las falsas enseñanzas de muchos que están enseñando una verdad tergiversada que no es la de Dios. ¿Para qué? Para su conveniencia. La iglesia de Cristo, iglesia, las familias, el mundo está agonizando y no lo queremos ver. Muchos se van a ir de aquí sin haber hecho nada. Está bien, no pasa nada, si Dios lo permite así. Pero es mejor podernos ir y decir: Señor, yo busqué de ti, traté de hacer tu voluntad. Estamos cegados, iglesia. Dice Pablo en la carta a los Romanos, pónmelo por favor, lo traigo en el archivo, porque está en la Biblia de las Américas. Romanos 1, 18 al 20. Tiene un título ahí. ¿Cuál es el título? El hombre ha ignorado a Dios. Ya te puedes imaginar de qué trata este texto, ¿no? Por eso lo puse en esta versión. Me gustó como dice ahí: el hombre ignora a Dios. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, frenan la verdad, niegan la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios, escucha, es que evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Quiere decir, lo reveló. Porque desde la creación del mundo, dice, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, desde que creó al mundo, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de lo creado, de manera que no hay que, hermanos, que no tiene que excusa. Hermano, Dios se ha revelado a los hombres claramente, de manera que no hay excusa, dice el texto, para
para no seguirlo, hermano, para no servirle y sobre todo para no creer en Él. No hay excusa. Desde la creación del mundo se ha manifestado a nosotros su poder, no lo podemos negar. Pero es el mismo hombre el que pretende vivir haciendo su voluntad e ignorando la existencia de Dios, aún sabiendo que Él creó los cielos y la tierra, iglesia, y todo lo que en Él existe, de manera que se niega y se cierra a esta verdad como si no lo supiera. Se hace tonto, nos hacemos tontos a nosotros mismos, porque la luz del mundo, dice Juan, ¿qué pasó? ¿Vino a quién? ¿A los hombres? Sí, así es. Pero los hombres, ¿qué hicieron? Amaron, dice, más las tinieblas que la luz. Yo te lo he dicho, nosotros tenemos todo el panorama bíblico, toda la historia va completa. Desde la creación del universo hasta la muerte y resurrección, y aún conocemos lo que está por venir. El Señor viene por segunda vez por su iglesia. Dice la palabra en Proverbios que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová. Y mira, hermano, a veces ni la iglesia está viviendo en el temor a Jehová. Siempre encontramos una excusa, porque hay una ceguera espiritual en nuestras vidas. ¿Cuántas señales más necesitas tú? Te hablo directamente a ti. ¿Cuántas señales más necesita Dios hacer en tu vida para que tú no estés como los fariseos demandando señales? ¿Cuántas, iglesia? Y yo te invito a que tú te tomes un tiempo y reflexiones, no solamente aquí en este lugar, sino cuando vayas en el trayecto a tu casa. No, ¿verdad? Que vas a ir reflexionando de Dios. Si lo que queremos ya es salir de aquí para irnos a comer. Bueno, hombre, llegando a tu casa, tómate un tiempo y reflexiona y pregúntate, ¿tengo boca? Porque lo que te vas a comer saliendo, sea lo que sea lo de la sobra de ayer, sea lo que te den, lo que tengas que te vas a comer, ¿tienes boca? Pregúntate, ¿sí o no? Sí. A ver, ¿todos tienen boca? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Tienes brazos? ¿Tienes pies? ¿Tienes manos? Sí. ¿Qué más señales quieres, hermano? Ahora voltea a ver al de tu lado. ¿Viene descalzo? A ver, hermano, vele. No, hermano, usted no viene descalzo. Usted viene con unos bien wherever. Al descalzo viene, pero caro. Y no vino mi hermano Guadalupe, que es el que trae las botas y pura picuda. Esas de víbora y todo, pues esas no cuestan cualquier cosa, hermano. Yo le dije la otra vez, échalas allá al cesto de las ofrendas, pero no, con calzas grandes se va a caer ahí, se va a romper. Hermano, ¿viene desnudo el que está a tu lado? ¿Quieres más señales? ¿Te has dado cuenta que aquí en la región no hemos vivido momentos de un terremoto, de un tsunami? ¿Quieres más señales? ¿Traes carro? Y no van a decir, no, yo no tengo carro, pero unos sí traen. Ah, pero traes dinero para el transporte público. Y no van a decir, pero por ahí habrá uno que diga, no traigo. Ah, pero hay hermanos que te dan ride. ¿Comiste ayer? ¿Pudiste ver a tus seres queridos? ¿Pudo ver a su ser querido? ¿Necesitas más señales? Hermano, ¿te has dado cuenta que hasta la fecha nos podemos congregar libremente sin sufrir persecución? Gracias, Señor. Amén, aleluya. Y ahí le dejamos, porque si no, no acabo. Fíjate, reflexiona. Voltea a ver al pelón que tienes. Ay, perdón. Voltea a ver al pelado que tienes al lado, a la mujer guapa que tienes a tu lado. Bueno, algunos dirán, ahora no vino el hermano Rubén, ¿verdad? Que la otra vez cuando dijimos, voltea a ver a la que está y de la fiera ahí estaba. Yo como estoy aquí parado, la mía está ya sentada atrás, allá la tiene dominada mi hijo. Pero dijo, ¿quién manda en la casa? Yo, ¿verdad? Yo. Gloria a Dios. No, ya sabe que si no, no come hoy. Hermanos, solo aquellos que están como los fariseos demandan más señales y no pueden ver a Dios en sus vidas. Termino rápidamente con el versículo 3 y último. Y dejándolos, dice, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. La verdad es que en este versículo literalmente el Señor nos enseña y dice que de cierta manera los abandonó. Me refiero a los fariseos, ya no estamos con la multitud.
a estos que fueron a buscarle. Los abandonó, como dando a entender que no había nada más que hacer con ellos. Los fariseos, y así vio a Jesús, ya no tenían remedio. Y es por eso que resulta importante, iglesia, terminar con esta enseñanza recordándote que el Señor es muy, pero muy compasivo. Muy compasivo. Pero también hay un momento de no retorno, como le pasó a los fariseos. Cuando el Señor, escucha, no tolera más la incredulidad y el Señor nos abandona a nuestra libre elección y decisión. Tenemos un libre albedrío. Yo ya les he mostrado todo lo que soy, todo lo que hay en mi reino, todo lo que ustedes tienen que hacer, todo lo que no tienen que hacer. Yo me he abierto a ustedes como padre para dejarles completamente un manual de vida que tenemos en la palabra. Ahora les toca decidir a ustedes. Recordemos que en algún momento en su propia región, me refiero a Jesús, no hizo más milagros, dice la palabra. ¿Por qué? Por la incredulidad de su pueblo, no hizo más milagros. Lo mismo sucedió en esta ocasión. No quiso manifestar más señales a los fariseos. Lo que ellos demandaban no lo quiso hacer, justamente por la dureza y la incredulidad de sus corazones. Amén, iglesia. No querían ver la verdad. Ese día los fariseos le cerraron la puerta, escucha, a la salvación de manera definitiva. De manera definitiva. Y es por eso que quiero terminar invitándote, iglesia, a que no le cierres la puerta a Dios. Deja de dudar y comienza a vivir en la verdad de Cristo. Amén, iglesia. A nosotros se nos ha revelado esa verdad. Nosotros somos privilegiados de haber sido llamados, de haber sido escogidos. La venda de nuestros ojos fue quitada para que nosotros pudiéramos ver, y por eso estamos aquí congregados. Pero, hermano, no basta con eso. Lo hemos señalado en repetidas ocasiones. No basta confesar al Señor con nuestros labios, con decir que creemos nada más con nuestra boca, sino que necesitamos demostrar que hemos creído con nuestros hechos, hermanos. Y parte de creer con nuestra boca y nuestros hechos, hermanos, es pasando tiempo con Dios, es buscando a Dios, como estaba esta multitud. No digas que crees en Dios sin tus hechos acompañando, porque esa combinación es la que da acceso a la gracia salvadora de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque somos justificados por la fe, ¿sí o no? Así es. Pero por medio de la gracia es que somos salvos. Amén. Amén, iglesia, ponte en pie, por favor.